Sí, se nos vino la Navidad encima, estamos a mediados de diciembre, ya terminamos con el 2022, no hay mucho más que hacer. Y esta es la época de los balances. Bueno, perfumería, vamos a ver qué es lo que me llamó la atención este año. Estamos hablando solamente de los lanzamientos de este año. Ahora, quédate conmigo si quieres saber qué fue lo que realmente me gustó. Hola, soy Ina y en este canal hablo de perfumes. Sea que busques uno nuevo o simplemente por entretención, espero que mi contenido te sea útil y si es así, te invito a suscribirte. Como siempre, voy a ir de menos a más. Pero debo decir que estuvo todo bastante parejo. Y tendría que decir que esa fue una de las cosas que no me gustó mucho de este año. Siento que estuvo todo como... no me causó mucha impresión. De hecho, me quedé con gusto a poco. ¿Y por qué digo que con gusto a poco? Porque de todos los perfumes que traigo, no hay ninguno que me haya matado de amor. ¿Me gustan? Sí, por eso los compré. Pero algunas cosas, si bien hay matices que los diferencian, por eso los compré, se parecen a cosas que ya tengo en mi colección. E incluso hay dos, los primeros que voy a mencionar, que para mi gusto se parecen entre ellos. Pero igual son fragancias que me gustan. Compro los tamaños más pequeños normalmente, siempre hay excepciones, porque me gusta ir probando distintas cosas y bueno, vamos por esto. Y vamos a empezar con uno que ya conocemos, porque ya tiene una reseña en este canal. Idol Nectar. Este Idol, como dije antes, a ver, como dije antes, es un perfume que me encantó desde la primera olfateada y se vino conmigo rápidamente a casa. Esto, según la página oficial, dice que tiene soufflé de rosas, bourbon de vainilla y caramelo de popcorn. En el fondo es un perfume, como toda la línea Idol, de rosa, que a mí me encanta la rosa. Pero con esta vainilla, con esta nota de las palomitas, que es como un caramelo salado, la verdad es que a mí esa combinación me gusta bastante. Y queda una cosa que yo dije en el otro video y lo mantengo, es como juguetona. Esta es una de esas fragancias relajadas y veraniegas. Me gustó bastante. Me mata de amor. Le falta un poquito. ¿Para qué estamos con cosas? Pero de qué es deliciosa, sí, es deliciosa y por eso está en mi colección. El siguiente, Olimpia Solar. Este perfume se parece bastante al anterior. Es un poquito más ligero, pero igualmente juguetón, chispeante, veraniego. Me gustó bastante también. Tiene musgo de roble, mandarina, naranja, flor de azar, flor de cananga, que es otra forma de decir ylang ylang. Está muy agradable, tiene toda esa chispa y vibra veraniega y coincide en eso con el anterior. Me parece que cualquiera de los dos son muy buenas elecciones. La verdad es que hasta me atrevería a decir que fue un poquito excesivo haber comprado ambos. Pero como son botellas pequeñas, no me complica, la verdad es que voy a usar ambos. Y en cuanto a duración, andan más o menos, bueno, duración y precio, coincidentemente, andan más o menos similares aquí en Chile por lo menos. Están las botellas de 30 rondando los 40, 50 dólares. La duración anda en las 4 horas en ambos casos. Y la principal diferencia entre uno y otro es
que primero uno tiene como protagonista la rosa, que es Idol, y este otro es más de mandarina, flor de azar, el ylang ylang también, que le da un toquecito, un toquecito de cremosidad, pero hay más cremosidad en el Idol Nectar, de todas maneras. Este es un perfume, Olimpia Solar es un perfume más, que se podría decir ligero, pero de todas maneras muy agradable, sobre todo porque en mi caso, que no soy tan fanática de la flor de azar, en este caso me resulta bastante agradable. No está ahí muy protagonista. Y aquí viene otro de rosa. Este es Narciso Masque Noir Rose. Este Narciso Rodríguez es un aroma bastante agradable para quienes gusten de la rosa. Me gustó, lo comparé con otro, no me recuerdo el nombre en este rato, pero había otro más similar, pero este fue el que me pareció más intenso y más llamativo. El único problema, me encanta, pero tiene para mi gusto un gran parecido a la Nuit Tresor, la versión EDP, que es la que yo tengo. Tienen como protagonista la rosa, salvo por eso no coinciden mucho más. Se supone que este tiene ciruela, el otro tiene nota de incienso. Se diferencian según las notas, no hay mucho parecido, sin embargo, la sensación a la hora de olerlos, a mí se me hacen bastante parecidos, pero aquí me anduvo decepcionando un poquitito. Si bien el olor me gusta bastante, su rendimiento me dejó con gusto poco. Lamentablemente, mi experiencia con esta casa en particular es que parece que no hay afinidad con mi piel porque suelen durar muy poco los aromas. En este caso, este alcanza a llegar a las 3 horas si tengo mucha suerte. Ahora, el de Lancôme tampoco es una cosa monstruosa, que ese es un perfume que todo el mundo dice que es un monstruo, pero tal vez yo tengo alguna versión ya muy nueva, reformulada, no lo sé, pero en mi piel tampoco supera las 5 horas, o sea, si es que alcanza a llegar a las 5 horas. Así que, de todas maneras, me quedo con la versión de Lancôme, la Nuit Tresor, porque además tiene un poquito más de dulzor, sin ser un dulzor tan empalagoso. Bueno, a mi nariz y a mí que me gustan los dulces, a lo mejor a ti si no te gustan tanto lo vas a encontrar empalagoso, pero a mí me gusta bastante y lamentablemente por ahí le va ganando. Y el siguiente es uno que me sorprendió muchísimo, uno de los que más me ha gustado. Este es Light Blue de Dolce & Gabbana, Italian Love. Este Italian Love toma lo mejor de la fruta, la parte frutal que tiene el original, pero sin ese limón odioso que lo detesto, que no soporto bajo ninguna circunstancia. Ya he comentado en otros videos que me pasa que lamentablemente es lo único que se siente en mi piel, ese limón, siendo que esto es lo que yo normalmente percibo en el otro, en la gente, y me encanta, pero en mi piel no sucede, excepto ahora. Ahora que a este sí le bajaron ese limón, pero aquí es como que hubiesen tomado lo mejor de la fruta, como ya te dije, destacan eso y le bajan la intensidad al limón notablemente. Así que si te gusta, si te parece bien esa idea, ve por él. Y por aquí, otro que ya tiene reseña en el canal, Gucci Flora Gorgeous Jasmine. Este perfume me encanta.
Sí, este puede estar cerca de matarme de amor, sobre todo porque no es lo que más me gusta en perfumería, pero me ha impresionado muy gratamente. Es un jazmín endulzado por la mandarina, tiene un acorde de magnolia también, y en el fondo tiene un benjuí, que es una resina dulzona medio vainillada que en mi piel destaca muchísimo con el paso de las horas y que me encanta. Para quienes disfrutamos los perfumes dulces, esto es frescura en la salida que después se va endulzando y al menos en mi piel queda muy muy bien. Así que yo estoy muy feliz con esta compra, además de que mencioné en el video que es el Gucci que me ha durado más en piel hasta ahora, que es 6 horas. Eso es harto. Y aquí viene controversia. Controversia sobre todo porque para quienes disfrutamos de las fragancias de Jean Paul Gaultier y sobre todo la línea Scandal, el Scandal original es una fragancia que dura muchísimo y con una estela bastante potente. Aquí no hay eso. Aquí hay ligereza, hay suavidad y hay un aroma que no tiene nada que ver con el Scandal original. ¿Por qué no sacar un perfume distinto? ¿Por qué decir que es un flanker si en realidad no hay por dónde relacionarlo para mi gusto y al parecer para el de otras personas? ¿El perfume es rico? Sí. A mí me gusta por lo menos. Pero para hacer un flanker de Scandal como que se queda con gusto a poco. Esta es una fragancia que tiene jazmín, caramelo, sal y vainilla. Se ha repetido bastante el tema de la vainilla y la sal. Y ya los últimos que traigo son esta colección de Time Capsule Collection. Aquí vienen 4 muestras de fragancias. Esto también entiendo que fue lanzado este año. De hecho, yo viendo unos videos en YouTube vi que en la expo que hacen en Milán de perfumería mencionaron a una de estas fragancias que es Tero, que también es mi favorita de las 4 que hay aquí. Pero vamos a ir de nuevo de menos a más. No sé si mencioné que la casa Nichan es una casa de perfumería nicho de Turquía. Tiene cosas muy agradables. Yo he tenido la suerte de probar aproximadamente 25 muestras de su fragancia. Mi único inconveniente con la casa es que sus perfumes son muy caros para lo poco que resisten en mi piel. Estamos hablando de que en su mayoría aguantan apenas 4 o 5 horas como mucho. Y por supuesto para una fragancia de este costo no. La verdad es que hay que pensarlo bastante para pagar por ellas. A mí no me gusta. Si tengo alternativas más económicas, prefiero quedarme con alternativas más económicas que además suelen andar en duración más o menos parecida. Por lo tanto, tengo una amplia lista de deseos respecto de esta casa, perfumes que me encantaría tener, pero que prefiero mantenerme y buscar mira, en perfumería suele suceder que al igual que en la ropa, un año sale, no sé, la rosa está de moda y todos usan rosa. Como en la ropa, una polera, todos usan la misma polera. Le cambiarán un cierre, un botón, un bolsillo, pero al final es lo mismo y nadie se enoja. Aquí también, o sea, yo sé que me voy a encontrar en algún minuto con fragancias similares y de un precio mucho inferior a lo que cuesta Nichan. Estas fragancias están, las de 250 ml, en $250. Aprox, eso es la página oficial de la marca y también aquí en Chile.
Y voy a empezar por Tenfluo. Y aquí tenemos entonces Tenfluo. La fragancia es súper agradable, sus notas son bergamota, mandarina, azafrán en la salida. En el corazón, jazmín sambac, flor de azahar y praliné. Y en la base tiene madera de cachemira, madera de cedro y vainilla. Lo que da como resultado, yo diría que esta vendría a ser la más fresca de las 4 fragancias. ¿Es muy agradable? Sí. ¿Pagaría por ella? No. La siguiente es, no se alcanza a leer de todas maneras, Papiléfico. Esta fragancia me encantó. Esta sí me gustó muchísimo, pero la encontré bastante varonil. Me sentí muy tentada a usarla, pero sí creo que luciría mejor en la piel de un hombre que en la mía. No me quedó mal, pero no me sentí muy segura de querer usarla, porque prefiero leerla en la piel de un hombre. Es muy rica, muy agradable, pero también aquí hay una reminiscencia o algo de cosas que yo ya conozco. Por lo tanto, es muy probable que esto sea fácil de conseguir en otra marca. Está muy rico. No puedo recordar, si en algún minuto lo recuerdo, obviamente lo voy a mencionar, pero no, en este rato no recuerdo qué es lo que puede ser, pero sé que esto huele a algo que ya conocemos. Así que también, y como te digo, es más para un hombre que para una mujer, así que no lo voy a comprar. Y ahora viene Credo. No se nota definitivamente. Credo tiene una vibra similar a aromas. Si tú conoces el Clau de Ariana Grande, tiene un dulzor un poquito parecido, no son clones para nada, no estamos hablando de eso, pero tiene esa intensidad de dulzor mezclado con algún tipo de nota bastante masculina. Y en cuanto a notas, estamos hablando de cardamomo, cilantro, cítricos, corazón de lavanda, abrótano y jazmín, y en la base abeto balsámico, musgo y estírax. Esto también es algo que me parece que ya he probado antes. Muy agradable, pero también creo que puedo encontrar algo similar a mejor precio. Y el último de esta colección es Tero. Y Tero es un perfume que a mí claramente me recuerda a aromas como Clau de Ariana Grande, Instant Crush de Mancera, Amber Fever de Mancera. Son fragancias que se le parecen. Ese mismo tipo de estilo de aroma. Diría que es muy parecido, y como ya tengo esas 3 fragancias que mencioné, la verdad es que no iría por esta definitivamente. Pero de todas maneras, Tero lo que tiene es caramelo salado, pimienta de Sichuan, pimienta negra en la salida, canela y pachuli en el corazón y ámbar roble y vetiver en el fondo. Es una fragancia muy, muy agradable. No es un clon de los clones de Baccarat Rouge, solamente tiene algo que me la recuerda un poco, no estamos diciendo que sean iguales. Pero sí, a mí la fragancia, la verdad es que las 4 fragancias estas me han gustado mucho.
pero me resultan familiares, así que el precio para mi gusto no me hace atractiva la fragancia. Pero si tú no tienes problema con pagar los precios de esto, la verdad es que son muy ricas fragancias, las 4 de la colección. Diría que son todas, a ver, la más unisex es Tero. Y después, la más, siendo unisex, pero un poquito cargándose hacia lo femenino, podría ser Tenfluo, que es más fresca, pero sigue siendo una fragancia unisex. Y ya para mi gusto, derechamente más masculina, serían Credo y Papiléfico. Fragancias exquisitas, pero no para mi gusto, no para la piel de una mujer. Bueno, y como pudiste ver, de todo lo que salió este año, apenas 10 fragancias llamaron mi atención. 4 de ellas me parecen muy caras como para adquirirlas en otro formato, que no sea el de las muestras. Y las otras 6, la verdad es que las compré porque me gustaron, pero ninguna ha hecho que yo diga, no, es que esto era un infaltable en mi colección. Aproveché porque los precios estaban bastante bien. Creo que la única que se excede de precio es la de Gucci. El resto las conseguí a bastante buen precio, así que me quedé muy contenta con la compra. Y en el caso de Gucci pagué por ella porque me sorprendió mucho el rendimiento. Obviamente esto fue solo una pincelada. Voy a tratar de ir haciendo de a poco las reseñas individuales que me faltan. Y bueno, si lograste llegar hasta este punto del video, te lo agradezco muchísimo. Y te invito a suscribirte. Bye.